Buenos días, estimadas amigas y queridos amigos. Soy José Ángel Garrido Pérez, especialista en lengua y literatura española, miembro del Movimiento Revolucionario Socialista y del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina. En esta ocasión, habida cuenta que ha pasado más de 3 meses desde el inicio de las hostilidades que enfrentaron a Irán por una parte y a los Estados Unidos e Israel por la otra, hostilidades iniciadas, comenzadas por estas dos últimas naciones que atacaron arteramente a Irán y que además entre sus primeras acciones fue matar a alrededor de 170 niñas en una escuela. Eso es inolvidable para mí. El 8 de marzo yo hice un video en que señalaba, entre otras cosas, esos aspectos y en qué se mantenía y se basaba la resistencia que iba a ofrecer Irán y cómo eso terminaría convirtiendo a Irán en una gran potencia. Terminaría resucitando, por decirlo así, a Irán como gran potencia mundial. Bueno, los hechos se han producido, ha terminado la guerra. Algunas personas piensan que temporalmente, yo creo que eso va a ser por un tiempo mucho más prolongado de lo que nos imaginamos, porque me parece que los Estados Unidos han terminado escarmentados con los resultados de esta conflagración, en donde han salido muy debilitados. Israel ha quedado, como quien dice, guindado de la brocha, porque los Estados Unidos no lo acompañará en su pelea a la que se han visto reducidos contra Hezbollah en el Líbano, e Irán se ha convertido a partir de el final de estas hostilidades en el factotum de la situación política, diplomática, económica incluso, y también militar en esa región del Oriente, tanto en el cercano como en el Medio Oriente, lo que también se conoce como Asia Occidental. Entonces, me gustaría aproximarme, yo quería esperar a que surgiera la publicación íntegra de los puntos del memorándum de entendimiento al que han accedido a firmar tanto Irán como los Estados Unidos, con el significado especial que eso tiene. Todo lo demás para mí era especulación hasta no conocer directamente el contenido de ese documento. Como método para comentar los puntos de ese documento, haremos lectura uno por uno de ellos y los comentaremos a la luz de lo que entendemos con respecto a las consecuencias y al significado de cada uno de esas partes, de esas cláusulas, de ese importante e histórico documento al que hemos tenido acceso. En esta ocasión, les diré que este documento ha sido publicado íntegramente por el diario El País de España en su versión digital, por si desean ustedes tener acceso al contenido al que yo me voy a referir en estos momentos. El primer punto de los 14 en que consiste el memorándum de entendimiento entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos es el siguiente. Punto 1. Abro comillas, los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán, así como sus aliados en la guerra actual, mediante la firma de este memorando de entendimiento, declaran el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen a partir de ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza mutuamente y a garantizar la integridad territorial
y la soberanía del Líbano. El acuerdo definitivo confirmará el fin permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, así como las demás disposiciones de este párrafo. Cierro las comillas. Este punto es realmente importante y muy interesante, porque no solamente declara el fin inmediato y permanente de las operaciones militares entre los Estados Unidos e Irán, sino que extiende el alcance de esa disposición al Líbano y lo hace explícitamente mencionándolo 3 veces en este párrafo. Esto significa que no van a iniciar ninguna guerra ni operación militar, ni van a amenazarse ni utilizar la fuerza mutuamente. O sea, en otras palabras, esta es una situación temporal, eso lo confirma este documento, esta parte del documento, que se convertirá en permanente de acuerdo con las demás disposiciones que luego desarrollará el párrafo. Es de importancia cardinal, porque este era un punto importantísimo en el que Irán había insistido y puede tener muchos alcances. Uno de esos es que si Israel, que no es signatario de este memorándum de entendimiento, pero que es aliado de los Estados Unidos en esta conflagración, Israel incumple esta parte del acuerdo, los iraníes se sentirán con manos libres para castigarlos como en efecto han amenazado o les han advertido que van a hacer. Así que creo que aquí hay un punto importante y por el cual podemos deducir que los israelíes quedan colgados de la brocha por la sencilla razón de que los Estados Unidos no continuará acciones militares con Irán, ni Irán contra los Estados Unidos. Pero si Israel se mueve en esa dirección, serán castigados por Irán. Y dudo mucho, dadas las condiciones actuales en que ha terminado la guerra, temporalmente al menos, que los Estados Unidos tengan deseos de volver a atacar a Irán, sabiendo la respuesta y las consecuencias que para ellos y para la economía mundial que depende de ellos, eso va a tener. Segundo punto, abro comillas, de gran importancia también. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a respetar la soberanía y la integridad territorial de la otra parte y a abstenerse de interferir en los asuntos internos de la otra. Cierro las comillas. Esto significa que no volverá a ocurrir aquello que ocurrió en febrero de este año 2026, cuando los Estados Unidos abiertamente confesaron que se habían introducido en el sistema económico iraní hasta el punto de casi hacerlo colapsar. Eso lo dijeron ellos. Ni mucho menos van a mandar agentes de la CIA e Israel esto no incluye a Israel, que puede seguir mandando a la gente del Mossad, pero van a seguir siendo capturados por los iraníes y los van a castigar en consecuencia. Ni van a contribuir con Israel, porque esto implica que no van a poder cooperar con Israel en la intromisión en los asuntos internos iraníes que ellos mismos confesaron. Eso lo dijo Mike Pompeo, lo recuerdo claramente, y lo vuelvo a recordar con ustedes, que dijo tranquilamente que felicitaba a la CIA y al Mossad por las operaciones internas que llevaron a los levantamientos internos que hubo en Irán, completamente lógicos y naturales. Las mismas autoridades iraníes lo reconocen, que eran legítimas en virtud de la crisis económica que se estaba enseñoreando de Irán en ese momento.
Bueno, eso y otras cosas más no podrán repetirse en Irán. Y si Irán castiga duramente eso, los ampara este segundo punto del memorándum de entendimiento. Por cierto, se trata de acabar, por lo menos en la letra, vamos a ver si en el espíritu y también en las acciones, con toda la gran cantidad de intromisiones que ha tenido los Estados Unidos en Irán, desde la revolución de 1979 e incluso desde antes, como todos sabemos, a Mossadegh en 1953 lo destituyeron, le hicieron un golpe de Estado, movido por intereses británicos, franceses y norteamericanos. Bueno, ahora han dicho explícitamente que no van a volver a hacer nada de eso. Así que, y no creo que los iraníes tengan ganas de andar haciendo eso en los Estados Unidos. El asunto es mutuo. Irán tampoco va a hacerlo en los Estados Unidos, pero es mucho más probable, por el alcance global, que los Estados Unidos lo hagan no solamente en Irán, sino en cualquier otra parte del mundo. Bueno, eso se acabó a partir de esta disposición. Paso a la número 3. Abro comillas, los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a negociar y alcanzar el acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo consentimiento, cierro comillas. Yo quiero hacer hincapié en la última frase o en el último oración gramatical de este enunciado. Prorrogable por mutuo consentimiento. La verdad es que no creo que los Estados Unidos esté interesado en iniciar traicioneramente otra conflagración o la reanudación de las hostilidades, mejor dicho, con Irán. Va a preferir seguir dando largas y prorrogando la negociación por la sencilla razón de que Irán les ha demostrado que cuando ellos han sido atacados, tanto en junio de 2025 como ahora en febrero de 2026, los iraníes les han respondido con dureza y además de eso, en esta ocasión, sacando ventaja estratégica y militar al controlar el estrecho de Hormuz, habiéndolo cerrado para los Estados Unidos y sus demás aliados, incluyendo a Israel y demás países del Golfo Pérsico que les han sido adictos por mucho tiempo. Bueno, esa adicción se les está acabando ya. Pero como dije, creo que este es el artículo o el punto del acuerdo de entendimiento que demuestra el escarmiento al que han sido sometidos los atacantes, especialmente los Estados Unidos. Yo creo que aquí vale la pena que recordemos un asunto interesante, y es que los Estados Unidos no firma esto porque sí, sino porque tanto exteriormente como internamente no cuentan con las condiciones para llevar adelante un ataque exitoso o sostener una iniciativa militar prolongada que además tenga visos de éxito contra Irán, puesto que en primer lugar Irán tiene arsenal suficiente para seguirles respondiendo por mucho tiempo. Segundo, dominan el estrecho de Hormuz y no van a soltar ese dominio. Antes no lo tenían, con los términos que tienen en la actualidad, ahora ya no lo van a hacer. Y tercero, Irán cuenta con recursos para, si bien sufrir, pasar página y seguir adelante con su resistencia. En tanto que en los Estados Unidos no se cuenta con los mismos recursos. Al principio eso sirvió a los intereses de los especuladores de bolsa. Bueno, ya empieza eso a perjudica la situación política interna porque el pueblo norteamericano empieza a sufrir los estragos del aumento de los
de los costos del combustible y demás derivados del petróleo y artículos conexos. Los fertilizantes cada vez estaban siendo más escasos. Igualmente, el no pasar por el estrecho de Hormuz era una fuente de desprestigio internacional porque los Estados Unidos estaban imposibilitados de abrirlo a su satisfacción. No era imposible que los barcos iraníes o que comerciaban con Irán pasaran por el otro bloqueo al que los norteamericanos tenían sometido el Golfo de Omán, y así sucesivamente. Igualmente las reservas petrolíferas de los países y gasíferas de países europeos, de los propios Estados Unidos y de otros países empezaban ya a resentir que no hubiera abastecimiento del Golfo Pérsico. La inflación en los Estados Unidos aumentó al 4.2% y se iba a seguir disparando. Y el propio Trump en unas declaraciones dijo: nosotros hubiéramos podido seguir bombardeando Irán por 2 años más y eso no hubiera resuelto el problema. Finalmente acusó recibo del castigo y se propuso negociar en las condiciones establecidas por Irán, como seguiremos viendo conforme vayamos comentando este documento. El punto cuarto dice a continuación, abro comillas: inmediatamente tras la firma de este memorándum de entendimiento, los Estados Unidos de América comenzarán a levantar el bloqueo naval y a eliminar cualquier perturbación u obstáculo contra la República Islámica de Irán, poniendo fin totalmente al bloqueo naval en un plazo de 30 días. Durante este periodo, el tráfico de buques será proporcional a los niveles de tráfico previos a la guerra que la República Islámica de Irán esté restableciendo. Asimismo, los Estados Unidos de América se comprometen a retirar sus fuerzas de las proximidades de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días tras la firma del acuerdo definitivo. Bien, leído este acápite, el número 4, este es el acápite que señala la derrota militar absoluta de los Estados Unidos con respecto a Irán. Porque en primer lugar, comenzaría a levantar los Estados Unidos cualquier perturbación y obstáculo contra Irán y poner fin al bloqueo naval en 30 días a partir de la firma de este documento, evidentemente. En cambio, el tráfico de buques será proporcional a los niveles de tráfico previos a la guerra. En pocas palabras, los Estados Unidos tienen que levantar el bloqueo sí o sí en 30 días, mientras que Irán levantará las restricciones proporcionalmente, conforme se compare con los niveles anteriores, y poco a poco, de manera paulatina. Además, no solamente el levantar el bloqueo, los Estados Unidos se comprometen a retirar sus fuerzas de las proximidades de la República Islámica de Irán. Aquí tengo que interpretar después de 30 días después del acuerdo definitivo. Esto significa, créanme, esto es lo que significa esto, que después de que se firme el acuerdo definitivo, no este, sino el que se espera firmar posteriormente, que se esté negociando, luego de las negociaciones finales, se comprometen a retirar todas sus fuerzas de las inmediaciones, o sea, las bases en Bahrein, en Qatar, en Kuwait,
en Arabia Saudita y en demás lugares que estén por allí cerca. Esto no lo comento mucho más. Significa la expulsión de todas las fortificaciones, bases, tropas, barcos, aviones, etcétera, que tenía Irán, que tenía los Estados Unidos en esa área. Es una demostración de la victoria e implicará, a su vez, una reorganización de la geopolítica regional en esa parte. Ya veré yo, lo presumo, lo veremos a continuación, cómo los países aledaños al Golfo Pérsico, estos que acabo de mencionar, se tendrán que acercar a Irán y se convertirá, reconociéndolo como el árbitro de la geopolítica en ese nivel regional. Y no solo ellos, ya me parece a mí que he visto que las naciones europeas incluso están tratando de ver cómo se acercan a Irán, el nuevo árbitro de la política en esa área, para evitar dificultades en su abastecimiento energético. Estas son las consecuencias y es el acápite, el número 4, que señala el verdadero desastre militar en que se convirtió el ataque artero, traicionero, premeditado, alevoso, además ilegal y por lo tanto contrario al derecho internacional y por lo tanto delincuencial que efectuaron Israel e Irán en febrero de este año 2026. Pasaré ahora al punto número 5, que es el que señala el éxito económico que ha significado para Irán su dominio del estrecho de Hormuz. Paso a leerlo. Punto 5, abro comillas. Tras la firma de este memorándum de entendimiento, la República Islámica de Irán realizará las gestiones necesarias, empleando sus mejores esfuerzos para permitir el paso seguro y gratuito de buques comerciales durante 60 días, desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa. El tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato y, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar obstáculos técnicos y militares y de realizar labores de desminado por parte de la República de Irán, se establecerá plenamente en un plazo de 30 días. La República Islámica de Irán mantendrá un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios en el estrecho de Hormuz, en consulta con otros estados ribereños del Golfo Pérsico, de conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados costeros del estrecho de Hormuz. Cierro las comillas. Muy bien. Bueno, este párrafo tiene dos grandes partes. Una primera parte en la que se compele a la República Islámica de Irán a reabrir como paso seguro y gratuito para los buques comerciales durante 60 días desde el Golfo Pérsico al Mar de Omán. O sea, que ellos garanticen que los barcos desde una parte a la otra del estrecho de Hormuz, o sea, la que está del Golfo Pérsico, luego viene el estrecho y después desembocan en el Mar de Omán, las naves puedan pasar libremente por allí por 60 días. Esto tiende a resolverles un problema inmediato de energía y de abastecimiento de otros insumos estratégicos importantes al resto del mundo que pasaban por el estrecho de Hormuz. La segunda parte, más importante todavía para Irán, es que ya lo que se había anunciado desde antes, pero que ahora se formaliza con este documento, la República Democrática Islámica de Irán
mantendrá una conversación con el sultanato de Omán para administrar y ver el asunto de los servicios marítimos por el estrecho de Hormuz. En otras palabras, aquello de la gratuidad implica que no se cobrarán peajes de acuerdo a lo establecido en este punto, pero sí, con gran probabilidad, serán cobrados servicios como de seguridad, qué sé yo, medioambientales, de carenaje o de cualesquiera otros derechos que establezcan conjuntamente tanto el Sultanato de Omán como la República de Irán, en virtud de que ambas naciones son ribereñas del estrecho de Hormuz y tienen derechos soberanos tanto en una ribera del estrecho hacia el sur por parte de Omán como la que tiene Irán hacia el norte. En otras palabras, sí se les va a cobrar con mucha probabilidad a las naves que pasen por allí alguna especie de tasa relacionada con estos elementos de servicios y administrativos del estrecho de Hormuz. Por algo Irán estableció una autoridad de, del estrecho de Hormuz, la cual seguramente será compartida con Omán. En otras palabras, van a tener que ajustar los grandes petroleros, los grandes gaseros y las otras grandes embarcaciones que pasen por allí, sus tarifas, porque Irán cobrará derechos. Bueno, esto no es algo que no se haya visto en otras partes. Al contrario de lo que se decía al principio, de que por ser un paso natural, por allí no se deberían cobrar peajes, ni cuotas, ni derechos de ninguna clase. Por allí escuché comentarios sobre eso, de aquí, de Panamá, por ejemplo, que incluso los defensores de la posición norteamericana, o sea, defensores de lo indefendible, decían que aquí en Panamá sí se cobran peajes porque este es un paso hecho por el hombre y no es un paso natural. Pues tengo que decirles que el estrecho del Bósforo y el paso de los Dardanelos en Turquía tampoco cobran peaje los turcos allí, pero sí cobran derechos de diferente índole, medioambientales, administrativos, etcétera, que aquí no son del caso referirlos con detalle, pero sí se cobra. Los turcos sí cobran por el paso del estrecho que cruza o que surcan las naves y que está en ambos lados de sus tierras costaneras, tanto del área de Estambul, que está en Europa, como de la parte sur que está en el Asia Menor. Así que tendrán que pagar. Esto es una consecuencia importante que beneficia no solamente a Irán, sino a Omán. E Irán, quiero decirles, necesita cobrar, por la sencilla razón de que dudo mucho de que los Estados Unidos e Israel vayan a pagar alguna indemnización en el sentido de indemnización, o sea, de país derrotado, que tiene que pagar una indemnización al vencedor por los gastos de guerra y por la destrucción ocasionada a sus tierras, a sus instalaciones. Bueno, Irán cobrará de esa manera porque sencillamente ellos, tanto Irán, Israel como Estados Unidos, no van a pagar de ese modo una indemnización directa de su tesoro. Bueno, tendrán que pagar. Si quieren pasar barcos por ahí, de ellos o relacionados con ellos, tendrán que pagar derechos por servicios y administrativos a Irán y a Omán. Así que esta otra parte del éxito económico del dominio del estrecho de Hormuz. Que por cierto, si a los israelíes y norteamericanos se les ocurre tratar de abrirlo nuevamente por la fuerza, los iraníes lo van a cerrar. Lo pueden cerrar no solamente ahora, sino cuando quieran. Por eso es que es importante regular el paso por el estrecho de Hormuz, para que Irán
brinde los servicios de permiso de paso por allí, sin necesidad de que Irán tenga que cerrarlo cuando se ve amenazado otra vez por alguna de estas grandes potencias imperiales. Paso ahora al punto 6. Los Estados Unidos de América se comprometen, junto con socios regionales, a elaborar un plan definitivo y mutuamente acordado, dotado con al menos 300.000 millones de dólares. Repito la cifra, 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán. El mecanismo para la implementación de este plan se concretará como parte de un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. Los Estados Unidos de América otorgarán todas las licencias, exenciones y permisos necesarios para las transacciones financieras pertinentes. Cierro las comillas. Bien, ¿qué ocurre con este punto número 6? Los Estados Unidos de América no se comprometen a sacar de su bolsillo, sino a establecer un plan de reconstrucción de Irán junto con países aliados de ellos, cuyo valor es de alrededor de 300.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que Irán ha obtenido, por medio de su victoria en esta contienda, que aquellos países que no son Estados Unidos, pero que los incluyen a ellos, como por ejemplo Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait e incluso Israel. Quién sabe, cuidado, hasta ellos no lo creo, pero aquí no especifica cuáles son los países socios. Un país socio de Israel, de Estados Unidos, es Israel. Así que, caramba, esto es muy interesante. Pero incluye tanto a Estados Unidos como a sus países socios a elaborar un plan por valor de 300.000 millones de dólares. ¿Cómo se financiará ese plan? Ese es el punto interesante. Trump es un hombre muy creativo para eso de los planes. En los Estados Unidos en general, porque cuando la guerra de Irak también, Donald Rumsfeld, Dick Cheney y estos responsables de la política exterior de los Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush eran muy, muy creativos y se aprovecharon de los fondos de reconstrucción para enriquecerse. Bueno, Trump no es menos inteligente. Él ha manifestado la reconstrucción de Gaza como un negocio inmobiliario. Yo estoy completamente seguro de que Trump está viendo este apartado, este punto número 6, como una oportunidad de negocio no solamente para él, sino para gente de su entorno y también para los demás países de las inmediaciones del Golfo. Y creo que viéndolo desde esa perspectiva, así como los israelíes vieron con tanto favor la reconstrucción de Gaza, porque les convenía, pues eso era también no solamente un asunto militar y de seguridad, sino un asunto de negocio, harían bien los israelíes en ver este asunto como también un asunto de negocio. Ellos ponen la plata, los iraníes reconstruyen. Hay que ver si hay algunas empresas israelíes interesadas. Dudo mucho que los iraníes les permitan construir ni aunque sea un rancho o una caseta de buses en Irán, pero si ponen la plata, bienvenida. Los iraníes son gente práctica. Esto es lo paradójico de esta situación. Pero Trump es un hombre que yo lo he observado, así como durante la guerra buscó que sus amigos manejaran información privilegiada y sacaran provecho de la contienda, terminado el conflicto, probablemente trate de buscar iguales oportunidades para aumentar su patrimonio personal, el de sus amigos y el de otros.
a costa del erario norteamericano que pagó la guerra y ahora también tendrá que pagar de una u otra forma el costo de la paz que le impone Irán en este memorándum de entendimiento. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Bueno, termino este diálogo aquí, el análisis de este punto aquí, para dejarles en la cabeza eso. No me extrañaría que hasta los propios israelíes tuvieran que pagar de un modo u otro. El punto número 7 está relacionado con el punto anterior. Al final del punto número 6 se establecía que los Estados Unidos, en pocas palabras, iba a dar todas las facilidades para llevar adelante, facilidades financieras y de otros tipos, para llevar adelante el plan de reconstrucción. Bueno, aquí es todavía más específico y en mi opinión desarrolla esa parte del párrafo anterior. Lo leo a continuación. Punto 7. Abro comillas. Los Estados Unidos de América se comprometen a levantar todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán, incluidas las derivadas de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores de la OIEA, así como todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto primarias como secundarias, conforme a un calendario acordado como parte del acuerdo definitivo. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América reconocen la importancia crítica de la cuestión del levantamiento de sanciones antes mencionada y expresan su intención de abordar estos asuntos de inmediato en las negociaciones, a fin de alcanzar un acuerdo mutuo al respecto. Cierro las comillas. Yo creo que en este sentido más clara no queda la evidencia de el dominio que tiene Irán de los puntos del compromiso con los Estados Unidos. Irán ha padecido sanciones desde el mismo inicio de su revolución islámica en 1979. Bueno, los Estados Unidos se comprometen a levantar. Ya hay gente que distingue entre sanciones primarias, sanciones secundarias. Es verdad que existen las distinciones, pero aquí ellos no hacen distinción de ningún tipo de sanción. Se comprometen a levantar todo tipo de sanciones. E Irán insistirá en el levantamiento de todo tipo de sanciones. Lo consideran un punto crucial que deberá ser acordado en las negociaciones hasta lograr los acuerdos o el acuerdo definitivo que desarrollarán ambas naciones, que imagino que se pondrán a negociar finalmente y sensatamente de manera directa. Creo que ya cada vez que veo cosas como esta, ya hay menos enemistad entre los Estados Unidos e Irán para desasosiego y rencor del sionismo internacional. Así que esto es lo que se espera. Cierro este comentario, creo que esto se explica por sí solo. Voy al punto número 8. Este es el punto en el que Irán ofrece a cambio algo que los norteamericanos, por razones mediáticas y de propaganda, necesitaban, a lo único en que se han visto reducidos a insistir y en donde Irán puede decir tranquilamente que eso ya existía antes. Pero paso a referirme a este artículo porque sí es importante y lo voy a leer a continuación. La República Islámica de Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares. Reafirma. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán han acordado resolver el destino del material enriquecido almacenado mediante un mecanismo que se acordará mutuamente, de conformidad con el calendario mencionado en el párrafo 7, estableciendo como metodología mínima la reducción del grado de enriquecimiento, down blending, in situ,
bajo la supervisión del OIEA. Ambas partes también acordaron debatir la cuestión del enriquecimiento y otros asuntos mutuamente acordados relacionados con las necesidades nucleares de la República Islámica de Irán, basándose en un marco satisfactorio que se acordará en el acuerdo definitivo. El acuerdo definitivo confirmará las disposiciones de este párrafo. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán reconocen la importancia crítica de las cuestiones nucleares antes mencionadas y expresan su intención de abordarlas de inmediato en las negociaciones, a fin de alcanzar un acuerdo mutuo al respecto. Cierro comillas. Bien, como decía antes, este es el punto que los norteamericanos desean exhibir como gran logro. Pero en realidad, como todos sabemos, la República de Irán, desde principios del siglo XXI, había renunciado a la fabricación de armas atómicas formalmente. En 2015 firmó un acuerdo con Barack Obama en donde se comprometía a través de la mediando supervisión a reducir sus niveles de enriquecimiento de uranio hasta los niveles necesarios para sus necesidades internas de tipo industrial, de tipo médico, de diferente tipo. Nunca hasta la elaboración de armas nucleares. Y bueno, el establecimiento de este punto no hace más que reafirmar algo que ya había sido estatuido por el ayatolá Ali Jamenei como una ley, como un decreto islámico, y que los iraníes concuerdan en mantener. Pero además de esto, y este es un punto interesante, así como el punto anterior va a desarrollarse o va a llevarse avanzando de forma paulatina conforme avancen las negociaciones definitivas, hay una correlación entre el levantamiento de sanciones con la disminución del enriquecimiento de uranio. Por otra parte, le otorgan a Irán el control directo y específico de ese enriquecimiento en su territorio, dice in situ, bajo la supervisión de la OIEA, no de Rusia, no de China, menos de los Estados Unidos, mucho menos de Israel, sino de una organización dependiente de la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Energía Atómica, con la cual ya Irán había lidiado con anterioridad y a la cual le permitía el acceso a sus instalaciones nucleares antes de que surgiera todo este problema. Así que, en realidad, no hay nada nuevo, y además, Irán, viéndolo con claridad y con distinción, con el dominio del estrecho de Hormuz, tiene por los próximos años, qué sé yo, 15 o 20 años, mucho más que suficiente para someter al mundo a sus dictámenes, o por lo menos defender sus necesidades y sus intereses. Un efecto que no tiene los traumas de bombas nucleares, pero que tiene efectos importantes e influyentes alrededor del mundo. El arma nuclear de Irán, en otras palabras, por decirlo de manera metafórica, no es una ojiva en un misil, es el estrecho de Hormuz cuyo dominio han logrado gracias a su victoria en el campo de batalla. El punto 9 desarrolla el detalle anterior desde una perspectiva de la situación, una perspectiva situacional, y paso a leerlo porque él se explica.
a la espera del acuerdo definitivo, tanto desde la perspectiva económica, como de la perspectiva de las sanciones, como de la perspectiva del programa nuclear. Cierro este paréntesis. Vuelvo a leer. A la espera del acuerdo definitivo, los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acuerdan mantener el statu quo. La República Islámica de Irán mantendrá el statu quo actual de su programa nuclear y los Estados Unidos de América no impondrán nuevas sanciones ni desplegarán fuerzas adicionales en la región. En otras palabras, habrá negociaciones, las sanciones se mantendrán iguales, pero el programa nuclear de Irán se mantendrán iguales hasta que se termine la negociación entre ambas potencias, a la espera del acuerdo definitivo. Esto no voy a meterme demasiado, se explica solo. Por gusto, los norteamericanos se mandaron una guerra en la que destruyeron gran parte de las infraestructuras de Irán y mataron al ayatolá y a una parte de la dirigencia iraní, y por gusto, y no por gusto, porque sí, se los sacaron de encima, los iraníes destruyeron las bases militares que tenían los norteamericanos en el área del Golfo y castigaron a Israel. Eso sí no fue por gusto, pero lo que sí fue por gusto, o sea, inútilmente, fue lo que buscaron los norteamericanos y tratan de reivindicar como un gran triunfo. Porque sencillamente el statu quo se mantiene. Eran igual, tanto en lo que tiene que ver con el programa nuclear como con las sanciones. Como dije antes, para Irán esto no ha sido inútil, porque lo ha convertido en el factotum de la política y ha disminuido las capacidades de sus enemigos, tanto de los Estados Unidos como de Israel, que como dije antes, se ha visto reducido a verse las a gatas con una guerrilla. Quiso mandar a una gran potencia a pelearle su guerra con Irán. Esa potencia fue derrotada y ahora Israel trata de ver cómo justificar algo de esa aventura desastrosa, viendo a ver cómo derrota a la guerrilla de Hezbollah en el Líbano, cosa que dudo mucho que vayan a conseguir. Este punto dice con claridad que el statu quo no es tan status quo. Y no lo es, pero no en favor de los Estados Unidos, sino en favor de Irán. El punto número 10 dice lo siguiente, abro las comillas. Los Estados Unidos de América se comprometen a que, inmediatamente después de la firma del presente memorando de entendimiento y hasta el levantamiento de las sanciones, o sea, entre ayer y hasta que se terminen de levantar las sanciones de manera definitiva, cierro el paréntesis, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitirá exenciones para la exportación de crudo, productos petrolíferos y derivados iraníes, así como de todos los elementos asociados, servicios, incluyendo transacciones bancarias, seguros, transporte, etcétera. Cierro las comillas. Esto es desastroso para los Estados Unidos, porque implica, si es que tienen la aspiración de no pagar indemnizaciones, que van a dejar que Irán comercie activa y libremente con sus principales productos de exportación. En otras palabras, a cambio de que no les vuelvan a cerrar el estrecho de Hormuz, Irán va a poder mandar petróleo al mundo, gas al mundo y demás otros productos, incluso alfombras que son famosas, las que se producen en Persia. Bueno, ellos van a poder abrirse al mundo a partir, es prácticamente como si ya no tuvieran sanciones. En otras palabras, esto es una de las demostraciones de la gran victoria económica que ha obtenido Irán. Les da tranquilidad, les da capacidad para comerciar
y tiende, porque los iraníes han sido muy hábiles en estas negociaciones, tiende a restablecer la paz interna y la tranquilidad social que estaba siendo comprometida en Irán a partir de las sanciones preexistentes y de todas las dificultades que se imponían a los iraníes. Cierro aquí este comentario, esto se explica solo, paso al siguiente. El punto número 11 desarrolla todavía con más especificidad el número 10. Dice, abro comillas, Estados Unidos se compromete a poner a disposición los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán una vez implementado el memorando de entendimiento, entre paréntesis, a partir de ahora, no después de llegar al acuerdo definitivo. Cierro paréntesis. Estados Unidos y la República Islámica de Irán acordarán mutuamente los procedimientos para la liberación de estos fondos durante las negociaciones. Dichos fondos, ya sea que permanezcan en la cuenta original o sean transferidos, estarán disponibles para el pago a cualquier beneficiario final designado por el Banco Central de la República Islámica de Irán. Estados Unidos se compromete a emitir todas las licencias y autorizaciones necesarias, cierro las comillas. En otras palabras, toda la plata iraní que había sido congelada o restringida por parte de los Estados Unidos será puesta a disposición de Irán o de aquellas instituciones, personas u organismos a los que Irán les deba y que Irán les quiera, a partir de este mecanismo, honrar sus compromisos, o si Irán quiere comprar algo que es de su interés para su desarrollo nacional, pues de esa manera los norteamericanos tienen, de acuerdo con este punto, que enviar ese dinero que tenían ahí retenido a favor de Irán o de aquellos a quienes Irán designe. En otras palabras, adiós sanciones desde una perspectiva práctica. Por eso es que los israelíes están tan disgustados, pero además tan impotentes, porque no tienen la capacidad de revertir estas decisiones de su amo, que por muchos momentos yo pensaba que era al revés, que Israel era el amo de los Estados Unidos. Bueno, parece que esto está demostrando quién es el amo y quién es el que obedece las órdenes o tendrá que someterse a ellas. El punto 12 es de trámite. Es un punto, imagino, bastante transitorio. Y dice lo siguiente: Estados Unidos y la República Islámica de Irán acuerdan establecer un mecanismo ejecutivo para supervisar la implementación exitosa de este memorando de entendimiento y el cumplimiento futuro del acuerdo final. Pero sí tiene la importancia de que establece un mecanismo de mutua vigilancia. Como dijo Barack Obama cuando se firmó el acuerdo de 2015, no es un asunto de confianza, es un asunto de vigilancia. Bueno, pues los iraníes y los norteamericanos están acordando lo mismo. Ya no es un asunto de confianza, sobre todo para Irán, que ha sido traicionado durante negociaciones por parte de Estados Unidos y de Israel, sino de vigilancia. Está visto que los Estados Unidos vigilarán lo que competa, lo poco que les quepa. Pero como Irán tiene mucho más que necesita a partir de este memorándum de entendimiento, mucho más que le compete, porque es de su interés, debido a que es de su conveniencia, Irán va a establecer su mecanismo de vigilancia. Una vigilancia mutua, sí, pero una vigilancia en la que los Estados Unidos serán vigilados. Parece mentira. Son los Estados Unidos los que serán vigilados por los iraníes para el cumplimiento de este memorándum. Eso es de una importancia trascendental. Veamos ahora el
acápite 13 de este memorándum de entendimiento que es interesante, muy interesante. Dice, abro comillas, tras la firma de este memorando de entendimiento y una vez iniciada la aplicación de los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11 del mismo, y continuada la aplicación de dichas medidas, Estados Unidos y la República Islámica de Irán iniciarán negociaciones sobre el acuerdo final, centrándose exclusivamente en los demás párrafos. En otras palabras, cierro comillas, en otras palabras, tiene que cumplirse primero los puntos 1, 4, 5, 10 y 11 de este memorándum de entendimiento, que son, para no alargar demasiado ni retornar, primero, el cese de hostilidades, segundo, la apertura gratuita del estrecho, el retiro de las tropas y de los barcos por parte de los Estados Unidos que estrechaban el estrecho, por decirlo así, y los puntos referentes a los levantamientos de sanciones y al establecimiento de exenciones y las facilidades que los Estados Unidos otorgan económicas para que Irán mueva sus mercancías de manera tranquila y libre por el mundo. Todos estos puntos son los que tienen que cumplirse antes o deben haber sido cumplidos para poder llevar adelante el resto de los puntos correspondientes al memorándum de entendimiento, que tiene que ver, uno de los más importantes, con el de el enriquecimiento de uranio y su disposición por parte de la OIEA, y los demás que en general ese es el más importante y el de mayor capacidad propagandística que tienen los Estados Unidos. Pero la verdad es que Irán ha logrado con este acuerdo casi todo, por no decir todo, lo que ha querido. Así que los puntos más prácticos, más directos, más inmediatos y que implican el restablecimiento de Irán como gran potencia ya están siendo esbozados en este acápite 13 del memorándum de entendimiento. Aquí cierro el comentario porque en realidad no requiere mayor conversación sobre esto, porque francamente es la demostración de que para lo inmediato Irán ha desalojado a los Estados Unidos y ha recibido las herramientas para su recuperación económica. Y en segundo, todo aquello que queda pendiente será negociado a partir de el final de la vigencia de este memorándum de entendimiento y la continuidad que es prorrogable, por cierto, y la continuidad de las negociaciones. Finalmente, un punto que es de verdad interesante, el punto número 14, el último de este memorándum. Dice así, es bien cortito. El acuerdo final será ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cierro comillas. Este es un punto muy corto, pero muy interesante. En una etapa de la historia en la que las Naciones Unidas estaban empezando a ser vistas como una organización que no pintaba, ni coloreaba, ni acuareleaba, ni nada, a la que los Estados Unidos le había ido restando ayudas, o mejor dicho, fondos para diferentes programas que desarrolla la entidad. Una entidad que a su vez estaba siendo sometida a duda acerca de su capacidad para llevar adelante una
una gestión para el mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria, la ayuda financiera y demás otras, la ayuda educativa y demás otras extensiones que tiene la ONU, una entidad a la que se ponía en tela de juicio, cuyo secretario general era vilipendiado y hasta puesto en ridículo por parte de Donald Trump. Pues bueno, esta entidad es a la que ahora se toma como garante de el acuerdo final, o sea, el que va a superar a este memorándum de entendimiento. Y por lo que se establece aquí, Estados Unidos, que siempre ha puesto un pero, un veto a las resoluciones de la ONU que van contra Israel, contra su comportamiento y contra el comportamiento propio, ahora tendrá, por acuerdo o por el establecimiento de este memorándum de entendimiento, que no poner ninguna cortapisa, ningún valladar a aquellos que se acuerde, porque será refrendado con el peso del organismo de Naciones Unidas y de su máxima entidad política y geopolítica, que es el Consejo de Seguridad, del cual los Estados Unidos forma parte con poder de veto, como miembro permanente. Dudo mucho que los chinos y que los rusos vayan a ponerle un problema a esto, ni mucho menos los ingleses y los franceses, los británicos y los franceses, porque los británicos y los franceses necesitan que se mantenga abierto el estrecho de Hormuz. Señoras y señores, el estrecho de Hormuz, como dije antes, es la base principal con que cuenta Irán para dictar el respeto que exige al mundo para que ya no haya más sanciones y que pueda prosperar como país. Esperemos que Irán maneje la paz con la misma habilidad, con la misma sabiduría, con el mismo buen tacto con que ha manejado la guerra. Una guerra que no podía ganar militarmente, pero tampoco perder. La ganó desde una perspectiva geopolítica, estratégica, diplomática y económica. Esas fueron sus armas. A los Estados Unidos, Irán no iba a mandarles un barco, ni mucho menos un misil para dañar bases militares en California, en la Florida o en Arizona. Eso Irán no lo podía hacer. Irán hizo lo que podía hacer y lo hizo muy bien, al punto de que las acciones que tomó durante la guerra tuvieron repercusiones globales que todos en todo el mundo hemos sentido sus efectos. Y con razón, porque fueron atacados a traición, no una, sino 2 veces. Ya en algún futuro hablaré acerca de las interioridades de la guerra. La guerra era una guerra reactiva para Irán desde su inicio. Y cada vez que los Estados Unidos trataban de llevar a Israel, trataban de llevar adelante la iniciativa, Irán golpeaba más fuerte. Y eso les ocasionaba más daño y dolía más. Así que hemos de aprender una lección todos los que vivimos en países que mal se llaman de periferia, más débiles, mal llamados del tercer mundo, el sur global. Pónganle el sustantivo que deseen. Si Irán logró, por medio de sus alianzas con otros países, por sus propios medios, potenció sus posibilidades internas para crear sus mecanismos defensivos. Por sus propios medios, potenció la actividad de sus aliados internacionales, que fueron fundamentales para defenderse a ellos mismos y defender a Irán en una conflagración en donde de otro modo hubieran tenido la desventaja. Cosa que es completamente natural porque Estados Unidos buscó a su aliado y atacó a Irán a traición.
Bueno, Irán tiene aliados. Tenía las tiene las guerrillas islámicas de Irak, tiene a Ansarullah en Yemen, tiene a Hezbollah en el Líbano y además tiene la simpatía de muchos otros en el mundo que ven con pésimos ojos la masacre y la agresión que Israel, con el apoyo y el contubernio de los Estados Unidos, está ejerciendo contra los palestinos y además contra los libaneses, al punto que el propio Donald Trump, el amigo incondicional de Benjamín Netanyahu, quedó reprochándole a los israelíes que en la búsqueda de dirigentes de la resistencia libanesa destruyeran edificios enteros o lugares completos para solamente, utilizó el término desproporcionado, para solamente acabar con uno de sus enemigos directos. Israel no puede con Hezbollah, que le está dando una paliza, una verdadera guantera en el sur del Líbano, que va a poder ellos solos contra Irán. Así que todas estas cosas tienen repercusiones y tienen perspectivas interesantes de las que hablaré seguramente posteriormente cuando tenga tiempo. Desafortunadamente puedo hacer estas cosas solo cuando tengo tiempo, no cuando yo quisiera. Pero esta era una situación tan trascendental y esperé este momento, el de la publicación del memorándum de entendimiento, para poder hablar con propiedad acerca de su contenido y de sus implicaciones. Nosotros en Latinoamérica, que estamos en el ojo rencoroso del enemigo norteño, que ahora quiere tratar de imponer por la fuerza sus ambiciones, y que ahora seguramente va a tratar de hacerlo con la rabia del que ha sido derrotado, desalojado, desdeñado y que es despreciado a nivel mundial, no solamente por ser ellos mismos tal cuales son, sino por apoyar a una entidad artificial que practica el genocidio, el apartheid, la limpieza étnica. Pues, en vista de eso, nosotros tenemos que tomar lección de lo que se ha aprendido a partir de esto y las providencias del caso. La primera, acabar con esos gobiernos amigos, con esos status quo nacionales que ponen en manos de unos serviles los resortes del Estado para entregar los recursos y su dignidad al imperio norteamericano. Nosotros debemos tomar conciencia de eso. Ya hablaré de esto. Yo tengo una hipótesis una hipótesis que se llama el efecto Tsushima, del que hablaré posteriormente, pero que en pocas palabras implica que una nación derrotada deja paso a una gran nación, a una gran potencia emergente. Y esto es para cerrar lo que ha pasado en la conflagración entre Irán frente a Estados Unidos e Israel. Israel queda a la defensiva, colgada de la brocha. Los Estados Unidos tienen que retraer hacia ambiciones menos ostentosas, más acorde con el tamaño y de su influencia, que está perdiendo paulatinamente, e Irán resurge como una nueva gran potencia en su región. Termino aquí. Me he expandido mucho, pero yo creo que valía la pena que habláramos de esta situación. Que tengan todas y todos muy buenas tardes.